Buenas, mi nombre es Clara Kessler y en este video voy a hacer un breve resumen de lo visto en la clase de Fuentes del Derecho Internacional. Para empezar la clase vimos los orígenes de este derecho, luego pasamos al concepto como un sistema de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los sujetos de la comunidad internacional. Para esto es importante tener en consideración que además de los estados existen otros sujetos en la comunidad internacional o otros sujetos del derecho internacional público. Asimismo, fuimos al artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Y en este artículo vamos a encontrar efectivamente las fuentes y vamos a hacer una clasificación. Por un lado vamos a tener a las fuentes principales y por el otro a las fuentes auxiliares o accesorias. Dentro de las fuentes principales vamos a tener a los tratados internacionales, a la costumbre internacional y a los principios generales del derecho internacional. Y en las fuentes accesorias vamos a tener a la doctrina y a la jurisprudencia internacional. Es importante que tengan en consideración que en el ámbito internacional no hay una fuente que tiene mayor importancia o relevancia que otra. No hay un orden de prelación entre fuentes. Entonces van a estar todas en un pie de igualdad. También nos preguntamos por qué estamos viendo las fuentes del derecho internacional público en una materia como es derechos humanos. Justamente es porque los derechos humanos nacen como una rama del derecho internacional público y es por eso que se va a nutrir de estas fuentes. Asimismo, antes que me olvide, es importante recordar que la costumbre, tanto internacional o interna, va a estar compuesta por dos elementos, un elemento objetivo o material y un elemento subjetivo o psicológico. El elemento objetivo va a constar de la práctica reiterada de los actos que vamos a considerar como costumbres. Y el elemento subjetivo psicológico va a constar de esta conciencia de obligatoriedad por parte de los sujetos de la comunidad internacional. Luego vimos a los tratados internacionales, vimos su definición en el artículo 2, inciso A de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados del año 1969. También estuvimos viendo cuáles son sus etapas, como las etapas para crear justamente estos tratados. Tenemos primeramente la negociación, que no va a aparecer en el tratado, en la Convención de Viena. Luego vamos a tener a la adopción del texto, que va a estar en el artículo 9, la autenticación también de este mismo texto en el artículo 10 y a la manifestación del consentimiento en su artículo 11. De esto se va a encargar a nivel interno el Poder Ejecutivo. Pero entre la autenticación del texto y la manifestación del consentimiento vamos a tener un paso más que se va a llamar acto federal complejo. Entonces, una vez autenticado el texto por el Poder Ejecutivo, va a pasar al Poder Legislativo, como lo dispone el artículo 75, inciso 22, y el Poder Legislativo va a tener que aprobar o desechar el tratado. Una vez aprobado, el Poder Ejecutivo recién va a poder manifestar su consentimiento, por ejemplo, a través de una ratificación. Luego vamos a ver los distintos momentos en los que puede llegar a entrar en vigor el tratado, pero eso corresponde a la siguiente clase. También recuerden, tienen que estudiar o tienen que leer el artículo 2, inciso D, donde va a hablar de las reservas en los tratados internacionales. También va a haber un procedimiento específico para realizar esas reservas y también tienen un tratamiento especial. Por último, en una de las clases nombramos qué son las normas jus cogens, que van a ser normas de carácter imperativo que no aceptan ningún tipo de acuerdo en contrario. ¿Qué significa esto? Que si un tratado va en contra de estas normas con este carácter imperativo jus cogens similar a lo que es a nivel interno el orden público, van a ser totalmente nulos.
¿Dónde vamos a encontrar estas normas ius cogens? Bueno, en el artículo 53, también de la Convención de Viena, y en el artículo 54, vamos a ver todo lo relativo a la nulidad de los tratados. Bueno, espero que les sirva este tipo de resumen para poder estudiar, y lo que no se terminó de contar acá lo vamos a ver en la próxima clase y van a tener un respectivo video.